hemos pasado por varias clases. Partimos con una pequeña introducción a la psicología pastoral, el ciclo vital del ser humano y sus crisis, el ciclo vital del matrimonio y sus crisis, el ciclo vital de la familia, que está todo muy relacionado, estructuras de personalidad y enfermedades asociadas, mecanismos defensivos, emociones e identidad. Y ahí tuvimos parte 1 y parte 2, y hoy día nos corresponde autocuidado. ¿Ya? Todo esto tiene un sentido, porque cuando hablamos de autocuidado, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? Hoy día necesito que participen, porque en la última clase después yo no los voy a volver a ver, así que creo que va a ser interesante poder compartir. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando pensamos en autocuidado? Ok. ¿Está hablando alguien? ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? No, estoy esperando una respuesta. Ya. Yo soy paciente. Ya. El autocuidado, pienso de que así como nosotros cuidamos a las ovejas y nos preocupamos por ellas, también tenemos que cuidarnos nosotros. Así porque es. a veces nos preocupamos de la oveja y nos esmeramos por las ovejas y resulta de que las ovejas no nos cuidan a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Ok, muchas gracias. Bueno, yo les puedo contar que desde mi formación, una de las cosas que nos enseñan a nosotros desde el día 1 es que nosotros somos nuestro propio instrumento. Por lo tanto, debemos ser súper cuidadosos con nosotros mismos, en todos los sentidos. Y porque trabajamos con personas y entonces debemos cuidarnos mucho. Y esto en general, en la iglesia o en el mundo cristiano, cuando hablamos de autocuidado, se ve muchas veces o se interpreta de una manera egoísta. Se cree que es egoísmo centrarse en uno. Y la verdad es que no es así, porque tiene que ver con que si yo me cuido, si yo soy responsable conmigo, voy a estar en condiciones de cuidar a otro. Si pensamos, por ejemplo, en un manantial en medio del desierto, ¿qué hace? Refresca a los peregrinos cuando en el desierto se sabe que hay un lugar de agua, hay un manantial que brota en medio del desierto, toda la gente va a ir ahí para refrescarse. La gente llega agotada, sin fuerzas, pero si ese manantial a su vez no se nutre de las profundidades de las aguas, tampoco va a estar disponible para los peregrinos. Entonces, si hacemos la similitud, ustedes como pastores se tienen que refrescar en las aguas profundas del Señor, en la palabra, en la intimidad que tienen con Él, para que ustedes estén bien y puedan dar agua a quienes van a buscar. Aquellas personas que van y que ustedes son responsables de ello como sus pastores. Entendiendo también que, para hacer la aclaración, obviamente usted como pastor es responsable de las ovejas,
pero la primera responsabilidad que usted tiene es con usted mismo. Cuando nosotros viajamos en avión y nos dan las instrucciones en caso de emergencia, lo primero que nos enseñan es que cuando caen, si es que llegan a caer las mascarillas, nosotros debemos ponerla primero nosotros y después auxiliar al que está al lado. Porque efectivamente, si nosotros no estamos bien, no podemos cuidar a otros. ¿Sí? Eso que quede muy, muy claro. Bien, ahora les voy a compartir. ¿Se ve la presentación? Se ve. Ya. Entonces estamos en la clase 8, gracias al Señor por eso, porque ya van a terminar conmigo y va a venir otro profesor. Y creo que es un buen tiempo, les agradezco la constancia. La palabra del Señor nos da este versículo y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Es un versículo que la verdad, en lo personal, me encanta porque efectivamente solo en Él encontramos esa fuerza que muchas veces ya no tenemos. Y estamos en la clase de recursos de autocuidado. Es el objetivo, reconocer y aplicar estrategias de cuidado personal para prevenir el agotamiento, fortalecer la salud física, emocional, espiritual y relacional para servir a la comunidad de fe de manera saludable. El descanso desde la perspectiva de Dios es un mandato y también es un regalo que Dios nos da para tener espacios de comunión y adoración con Él, que implica lo físico, mental, emocional y espiritual. Y aquí me quiero detener un poquito porque creo que es importante. Nosotros crecimos considerando que, y hay toda una cultura de que el trabajo debe ser como el objetivo. Pero por supuesto que el trabajo nos ayuda y nos sirve en muchos sentidos, desarrollo personal, el sustento, pero debemos también considerar dentro de todo eso el descanso. Dios descansó, ¿cierto? Después de haber formado el mundo, creado todas las cosas y Él se dio el tiempo para descansar. Una vez estábamos con unos amigos en su casa un domingo en la tarde, porque acá el culto es en la mañana, y estábamos disfrutando, cantando y pasando un momento agradable. Y dentro de los que estábamos ahí, mi hermano dice, ¿cómo debe estar pasándolo bien el Señor al vernos a nosotros aquí disfrutando de un tiempo de coinonía? Y me hizo tanto sentido esa reflexión, porque efectivamente cuando pasamos tiempo de coinonía y descanso, claramente el Señor también ahí está presente, ¿ya? Entonces, no podemos perder de vista eso. Ever Palomino es un doctor en cuidado pastoral y él dice que un ministerio exitoso no solo tiene que ver con el conocimiento bíblico o teológico, el nivel de piedad o el tiempo dedicado a la oración y devoción o cualquier otra habilidad ministerial. El ministerio exitoso tiene que ver también con el nivel de madurez emocional del ministro. Y a partir de eso, creo que lo que hemos venido revisando
yo agradezco a las personas que han estado y también a los que han comentado, justamente tiene que ver con que esto que hemos ido revisando nos lleva a nosotros a reflexionar, a pensar cómo estamos nosotros, cuáles son nuestros mecanismos defensivos, cuáles son las formas de afrontamiento que tenemos. Y en la medida que nosotros nos vamos conociendo, nos permite también tener una mejor forma para enfrentar situaciones complejas. Porque en la medida que nos conocemos, en esa medida también nosotros vamos a poder reaccionar de mejor manera. ¿Ok? El autocuidado. El autocuidado pastoral involucra prácticas para mantener la salud física, emocional, espiritual y relacional, y es parte de la mayordomía que Dios nos ha entregado, porque el cuerpo, el tiempo, los recursos no son nuestros. Cuando nosotros entendemos la mayordomía, todo le pertenece a Dios, todo y absolutamente todo. Y entonces nosotros somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos, de tratar de estar bien y cuando estamos mal, poder reconocerlo y solicitar la ayuda necesaria. Tener conocimiento de sí mismo, o sea, cada uno tiene que... No existe la madurez si yo no soy capaz de mirarme y conocerme. En la medida que yo soy capaz de mirarme, de reflexionar sobre quién soy y cómo soy, eso me va dando indicios de madurez, porque tengo la capacidad de reflexionar en cómo lo hago, qué hice, por qué lo hice. Otra cosa importante dentro del autocuidado es poner los límites, saber que yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago y de lo que pienso. Yo no me puedo hacer cargo de lo que otra persona haga, diga o piense, ¿ya? Eso es importante y cuando hablamos de límites no solamente nos referimos a eso, sino que ¿para qué soy bueno? ¿Soy bueno en esto? Si me ofrecen a mí, por ejemplo, y perdonen la autorreferencia de nuevo, pero es que me resulta más fácil explicarlo así. Si a mí me ofrecen un trabajo donde yo tengo que estar a cargo o gerenciar algo, evidentemente, si yo me conozco, voy a decir no, porque no tengo las habilidades para eso. Y me voy a ahorrar un sinnúmero de estrés, angustias y preocupaciones. Entonces, eso también implica que en la medida que yo me conozco, puedo poner límites y puedo aceptar cosas y aprender a decir que no, ¿ya? Otra cosa importante dentro del autocuidado es identificar mis prácticas nocivas en el cuidado personal y hacer cambios. Es decir, ¿qué cosas yo hago mal para corregirlas? ¿Ya? Ahí yo les voy a compartir es un pequeño cuadrito, se llama PROA, que tiene que ver con cuando yo quiero hacer, esto les puede ayudar a ustedes verán si lo usan o no, pero tiene que ver con identificar aquellas cosas que yo me doy cuenta que necesito cambiar o modificar. Entonces, el PROA es simplemente una herramienta que les permite a ustedes, primero, ¿cuál es el propósito? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué necesito cambiar? Después, ¿cuál es mi realidad? ¿Ya?
Luego, cuáles son las opciones que tengo y finalmente cuál es la acción que voy a hacer para lograr un propósito. Entonces, eso se lo van a compartir después, como yo no soy muy hábil en esto. Entonces, pero es una muy buena herramienta que la verdad es que yo en lo personal uso bastante con las personas que trabajo, porque en una primera parte vienen varias preguntas que le permiten a ustedes reflexionar y después lluvia de ideas que le permiten ir desarrollando, hacer unos cambios. Y yo siempre sugiero que partamos por cosas muy pequeñitas, porque si no, uno empieza a frustrarse. Esto es como la dieta, empiezo el lunes. Y si yo no parto por algo muy objetivo, muy sencillo, y yo pretendo en, no sé, 2 meses bajar lo que he acumulado durante años, eso es muy difícil. Entonces tenemos que ser realistas cuando tomamos o pretendemos hacer cambios. Pero para que los cambios sean sostenibles en el tiempo, tienen que ser pequeñas cosas que vamos realizando en pro de un objetivo. ¿Ya? Ok. Entonces, identificar las prácticas nocivas en el cuidado personal y hacer cambios. Por eso se le adjuntó o le van a adjuntar el PROA. ¿Ya? Cuando hablamos de autocuidado espiritual es apartar tiempo para la oración personal, practicar los silencios internos y lo más importante es reconocer el descanso como un mandato de Dios. Y ahí tienen las citas bíblicas. Yo creo que en esto es súper importante que cada uno de ustedes tiene una forma de cómo se relaciona con Dios. Pero lo más importante es no olvidarlo, porque como hace unas clases yo les decía, no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. Tenemos que entender que nosotros necesitamos ir a la fuente. Necesitamos conocer al Señor y yo sé que esto ustedes lo enseñan constantemente, por lo tanto no voy a ser yo quien les va a venir a dar esa enseñanza, pero yo simplemente les estoy recordando a ustedes lo que ustedes mismos enseñan. ¿Ya? Luego, el autocuidado físico, que es mantener una dieta equilibrada, higiene de sueño y ejercicio físico. La verdad es que de estas 3 cosas, todo es importante, pero de estas 3 cosas, lo más importante es la higiene de sueño. Porque es en la noche cuando nosotros reparamos, el cuerpo se repara en la noche. Por eso cuando no dormimos bien, ya cuando pasan 3 días que ya no estamos durmiendo bien, debemos poner atención a qué nos está ocurriendo. Es en la noche, Dios nos creó de manera tan perfecta, que en la noche es donde se repara el cuerpo y también los aprendizajes que nosotros tenemos en el día se consolidan en la noche. Entonces, el sueño es fundamental. Con los años, efectivamente, se puede dormir menos, pero en general hay que poner mucha atención cuando no descansamos bien o cuando dormimos y al otro día amanecemos como que si no hubiésemos dormido. Tenemos que poner atención a eso. Y si alguien está sufriendo porque duerme mal, bueno, a veces hay que revisar qué está pasando. Si tengo alguna preocupación que está ocupando mucho de mi tiempo, hay algo que me está generando ansiedad. Todas esas cosas tenemos que revisarlas para que tengamos un sueño tranquilo y reparador. Una de las
técnicas que yo les doy a las personas con las que trabajo es que antes de dormir, algunos son cristianos, otros no, como ustedes ya les he comentado, pero antes de dormir, lo ideal es que usted, aparte de hacer su oración, se vaya a la cama pensando en 3 cosas que usted ha hecho durante el día y que han sido agradables. 3 cosas. Y ser agradecido y agradecer por esas 3 cosas. Yo hago que mis pacientes escriban esas 3 cosas y créanme que realmente funciona. Por ejemplo, gracias porque cosas súper sencillas, ¿eh? No son cosas así extraordinarias. Tengo hace 2 semanas nada más estaba con control con una paciente ansiosa y ella me decía, no puedo creer que haciendo eso tan sencillo todas las noches ya me siento mejor. Y es verdad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se va a dormir con algo agradable y positivo. Entonces eso empieza a regular y empezamos a agradecer por cosas, como le decía, súper sencillas, por una ducha caliente, por haber ido y vuelto al trabajo sin novedad, cosas que nosotros hacemos habitualmente, solo que en este caso yo les pido a ellos que escriban 3 cosas. Y cada cosa, y cada día tiene que ser algo distinto, no se puede repetir, ¿ya? Eso ayuda mucho para mejorar el sueño. Y otra cosa que sugiero mucho, que es en la mañana, cuando se despiertan, aparte de agradecer y de orar, proponerse 3 cosas para hacer durante el día, ¿ya? En esto nosotros los latinos somos distintos, pero los americanos son... ¿Y por qué hablo de los americanos? Porque me ha tocado muchas capacitaciones con ellos por el trabajo que hago. Entonces, ellos son súper rigurosos, tienen su lista para las actividades del día. No se les escapa mucho. Y yo, cuando partí en el trabajo que realizo, encontraba que era una exageración. Como latina, encontraba que era una lata. Pero la verdad es que en la medida que uno se va disciplinando, va ayudando mucho. ¿Ok? Si hay alguien que me quiera consultar, no hay problema. El autocuidado mental y emocional. Evitar el perfeccionismo y buscar acompañamiento, expresar los desafíos del ministerio y, si es necesario, consultar con algún profesional. Escribir un diario u otra forma que le permita externalizar. En general, lo que uno se encuentra es que en el mundo cristiano, tanto pastores o misioneros no manifiestan sus preocupaciones. En general se los reservan. Y es muy típico escuchar, no, si yo ya se lo entregué al Señor, y que no está mal, pero debemos reconocer que a veces necesitamos que otra persona nos escuche. A veces ni siquiera que nos dé un consejo, simplemente que un otro nos pueda escuchar. Y mientras partía la clase, estaba escuchando otra clase que justamente habla del descanso y la importancia que tiene el descanso. Nosotros a veces no dimensionamos esto, que es tan relevante, considerar cuánto estoy descansando, porque mi cuerpo fue hecho también para descansar y nosotros debemos respetar eso. Bien, hay personas que les resulta muy productivo, muy bueno externalizar a través de la escritura y escriben una bitácora o listas de pendientes y eso les ayuda muchísimo. Otra cosa con respecto al cuidado mental es que nosotros
durante el día, ojalá podamos detenernos, parar un poco y darnos cuenta de en qué estamos pensando, de qué pensamos, porque a veces vamos tan rápido, vamos en piloto automático, que realmente no, ni siquiera tenemos conciencia de lo que estamos pensando. Y la verdad es que cuando eso es sostenido en el tiempo, nos hace mucho daño, porque pasamos por alto muchas cosas, muchas necesidades que nosotros mismos tenemos. Entonces, debemos considerar una práctica que es bíblica, que tiene que ver con la meditación, pero también con la contemplación. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se detiene a contemplar algo? ¿Cuánto tiempo ha pasado que usted no ha meditado? Entonces, estas cosas que son bíblicas, tenemos que tratar de incorporarlas en nuestra rutina. Partimos el día, nos encomendamos al Señor, pero después seguimos funcionando sin poner atención a lo que nos está pasando. Entonces, yo sé que por el mundo acelerado en que vivimos y el sistema nos lleva a eso, pero recuerden, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces tenemos que, de alguna manera, dentro de nuestras posibilidades, tratar de ir contracorriente, porque es entonces cuando nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Tenemos que aprender también a priorizar. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿En qué estoy poniendo atención? ¿Mis prioridades están en orden? ¿Mis prioridades son las que Dios espera que sean? ¿Tengo claridad en eso? Todas estas preguntas nos debemos hacer. Cuando hablamos también de autocuidado mental y emocional, es muy importante qué tipo de pensamientos tenemos. ¿Son pensamientos de bien? ¿Con qué estamos alimentando? Recuerden que hace una clase, cuando hablamos de emociones, hay un evento externo que genera en mí un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una acción. Entonces, ¿de qué yo he llenado mi vaso? ¿De pensamientos que son productivos o más bien de pensamientos negativos? Si me permiten, cuando reflexionamos sobre nuestra sociedad latina, hay muchos dichos, y me río un poco porque mi marido siempre se ríe y me dice, tú y tus dichos. Sí, porque esas cosas parecieran inocuas, pero no lo son. Y yo quiero que ustedes me acompañen y me digan algunos. Yo les voy a decir uno primero. Cuando era chica me acuerdo que nos decían los mayores, no se rían tanto porque después van a estar llorando. Y imagínense, o sea, y uno creció pensando que si se reía mucho después iba a venir algo terrible, porque claro, si yo me río ahora, lo estoy pasando bien, ni siquiera puedo disfrutar el momento que estoy pasando, porque automáticamente mi mente está pensando, y si después si me río tanto y lo estoy pasando tan bien, ¿qué cosa va a venir? ¡Qué terrible! A ver si ustedes se acuerdan de otro. Si alguien quiere compartir alguno. ¿Nadie quiere compartir?
Bueno, yo les tengo otro. Cuando nos decían, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ya. Otro dicho que pareciera muy inocente. Yo, Dígame. en la puerta del horno se quema el pan. Exactamente. ¿Y qué le dice eso a usted? Mire, me lo dijeron en una oportunidad, a ver, en una oportunidad que me iba a titular y me dijeron, cuidado, ojo, no te confíes que en la puerta del horno se quema el pan. No fue el mejor consejo ni el aliento más amable, pero me quedó marcado. Exactamente. Porque eso tiene que ver con cómo fuimos, de alguna manera se fue estructurando nuestra forma de pensamiento. Entonces, tenemos que tener tanto cuidado y revisar algunas cosas porque, insisto, pareciera inocuo, pero la verdad es que no lo es. Otros dichos que algunos son muy feos. Ay, cuando el río suena es porque piedras trae. Y eso no lo decimos en positivo. ¿Sí o no? Porque generalmente eso lo decimos cuando se sabe algo así como malo, cuando se está hablando algo que no debería de alguien. Entonces, todas estas cosas tenemos que igual revisarlas. ¿Qué pensamos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre. Cuando nosotros empezamos a llenar nuestra mente de las cosas que realmente son agradables, esto no significa que seamos, que no veamos la realidad, pero cuando nosotros nos empezamos a llenar de aquellas cosas que sí son gratas delante del Señor y que Él además por su palabra nos dice, entonces eso también ayuda a nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Entonces debemos considerar todas estas cosas. ¿Qué tipo de pensamientos tengo? ¿Qué es lo que prevalece? Cuando hay alguna situación de riesgo, ¿qué es lo primero que se me viene a mí? ¿El miedo? ¿El temor? ¿Es válido? Por supuesto que sí. Pero si yo siempre que hay un riesgo estoy pensando en lo negativo, entonces yo debo reconsiderar y pedirle al Señor que cambie esa forma de pensar. Porque debemos considerar que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es todas las cosas, no algunas cosas. Entonces, qué importante es, estimados pastores, poder considerar todas estas cosas. Ok, avancemos para no... ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Un equilibrio. Para que tengamos una salud y para que haya autocuidado, nosotros debemos tener un equilibrio. Puse un balancín aquí porque la verdad es que cualquier cosa que esté desbalanceada en nuestra vida nos va a afectar. Si la salud física está deteriorada, evidentemente eso va a afectar las otras áreas de nuestra vida. Y querámoslo o no, nos va a dañar. Sugerencias. Priorizar el servicio a Dios antes de poner el foco en la gente. Primero nosotros tenemos que llenarnos de lo que necesitamos, de lo que el Señor nos puede dar, para así compartirlo con otros. Nadie puede dar lo que no tiene. No descuidar el bienestar familiar, valorar las amistades profundas y positivas, delegar responsabilidades a otros, renovar nuestros pensamientos, desarrollar disciplinas de oración, meditación en la palabra, adoración y descanso, cultivar un espíritu humilde y desarrollar una actividad o deporte que disfrute. Yo le quiero preguntar algo. ¿Hace cuánto usted no hace algo
que sea no sé, sea algo que usted anhela, que disfrute, que le hace reír. ¿Hace cuánto tiempo no lo hace? Nosotros tenemos que tener cuidado porque algo nos puede gustar mucho, pero cuando nosotros estamos empezando, ya nos empezamos a sentir cansados y empezamos a hacer las cosas porque es nuestra obligación, es una señal de alerta. Porque algo que antes disfrutábamos ya no lo estamos disfrutando. Y las hacemos porque debemos hacerlas. Pero debemos poner atención para que el Señor nos renueve y eso que antes disfrutábamos lo volvamos a disfrutar y que sea satisfactorio. Y por eso reír, disfrutar, compartir con la familia, con los amigos, darse una escapada a un lugar que ustedes disfruten mucho. A mí me encanta cuando leo, y de verdad creo que lo he dicho en otras ocasiones, me encanta mucho, mucho cuando pienso en David, que a todo esto, desde mi juventud, él era uno de mis ídolos. Yo sé que no tenemos que tener ídolos, pero eso se entiende. Yo admiraba mucho a David. Y él, si pensamos en su vida y en su historia, piensen lo que él hacía cuando apacentaba las ovejas. Él hacía música, contemplaba, disfrutaba. Entonces, no solamente él estaba cuidando las ovejas, él tenía una vida de contemplación, de disfrute, estando solo con las ovejas. Entonces, me encanta porque creo que eso también nos debe dar a nosotros indicadores de cuando hacemos algo, lo tenemos que disfrutar, lo tenemos que vivir y sentir. Eso no significa que no pasemos tiempos difíciles, pero es muy distinto pasar tiempos difíciles a estar haciendo algo que realmente no nos trae ni un poquito de satisfacción. Y yo creo que en esto también ustedes como pastores tienen que buscar esos espacios del disfrute, de el poder compartir y sentir. Otra cosa que les quiero sugerir es que tomar conciencia de nuestro cuerpo es súper importante. Yo sé que esto puede ser controversial, pero una cosa muy relevante que yo trabajo mucho y que ayuda muchísimo es sostener la respiración, tener una respiración consciente. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos trabajando en piloto automático vamos tan rápido que nuestra mente se desconecta del cuerpo y funcionamos solamente. Pero dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que sintió su cuerpo? Que pudo ser consciente de sus manos, de sus pies, y usted me dirá, pero ¿cómo me dice eso? Está media loca la hermana. No estoy loca. Lo que pasa es que funcionamos tan rápido que a veces solamente nos damos cuenta que tenemos un músculo cuando nos duele, cuando nos pegamos, pero no somos conscientes del cuerpo. Y resulta que nuestro cuerpo es importantísimo. Sin cuerpo no tenemos vida, porque es lo mínimo que tenemos que tener para nuestra existencia. Entonces, porque mientras estemos en este mundo, el cuerpo es lo que contiene todo lo demás. Y yo no quiero exaltar el cuerpo, simplemente quiero que tomemos conciencia de nuestro cuerpo, porque además la palabra nos enseña que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿debemos cuidar el cuerpo? Por supuesto que sí.
Si hay alguien que no está de acuerdo, por favor, díganme. Pero volviendo a la respiración, tomarse unos minutos para inhalar y exhalar. Eso nos calma mucho porque nuestro sistema nervioso se altera y no se calma solo, se calma en la medida que nosotros tomamos conciencia, inhalamos, exhalamos. Mire, un ejercicio muy sencillo que les puede servir a ustedes es cuando necesitamos calmarnos, es poner su mano sobre el ojo derecho e intentar mirar con el izquierdo hacia arriba. Y inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Esto es ciencia, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho es el encargado de calmar. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver con la activación. Entonces, cuando nosotros estamos muy alterados, si usted lo quiere practicar, una buena forma de calmarnos es hacer esto. Sin presionarse, simplemente tapar el ojo, tratar de con el izquierdo mirar hacia arriba y inhalar y exhalar conscientemente. Eso puede ayudarle mucho, pero obviamente se tiene que tomar por lo menos unos 10 minutos y usted ahí se va a ir dando cuenta cómo su sistema, que puede estar alterado, baja, ¿ya? Otra forma es justamente hacer inhalaciones alteradas, o sea, alternas. Inhala por la fosa derecha, exhala por la izquierda y así, va alternando. Eso, la verdad es que ayuda bastante y nos puede calmar en un momento en que podemos estar alterados. La respiración es algo súper, súper importante. Yo no sé si usted en su Biblia tiene, y es interesante, cuando uno va a los Salmos, se encuentra en varias partes el Selah, que el Selah tiene que ver con el descanso, tomar una pausa. Ya hay distintas interpretaciones, pero el Selah tiene que ver con una pausa. Necesitamos pausar. Nosotros no podemos trabajar sin tomarnos momentos de pausa para no digo descansar así completamente, pero tomarnos un minuto. En los trabajos hoy día se usan mucho las pausas saludables que tienen que ver con activar el cuerpo. Esto ahora se le da mucha más importancia que antes porque obviamente la actividad que hoy día realizamos es muy distinta de la que se realizaba antes. Antes íbamos caminando al trabajo, volvíamos caminando, hoy día no. Hoy día estamos, bueno, en algunos casos estamos sentados casi todo el día y tenemos que realizar algunas prácticas que nos ayuden a estar mejor. Ok. Bueno, ahí les quise recordar, ya estamos terminando, y recordar la estadística sobre agotamiento pastoral y, bueno, el PROA que se los van a hacer llegar. Y les quiero recomendar este libro que se llama Un lunes con mi viejo pastor. Es un libro muy bueno que también yo lo tengo en digital y se los voy a hacer llegar. Creo que les puede ayudar mucho para los que les gusta leer y de verdad es un excelente libro. Creo que algo importante también que debemos considerar a la hora de estrategias para el autocuidado, aparte de tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de las actividades que realizamos, es preguntarnos
¿cuánto tiempo dedicamos al activismo y cuánto tiempo dedicamos a buscar al Señor? Yo creo que en general a veces estamos tan centrados en hacer y hacer sin considerar que debemos ser primero. Yo sé que esto no es popular, yo sé que se puede ver muy mal, pero creo, estimados pastores, que ustedes tienen que considerar que las líneas son muy delgadas. Entonces tenemos que estar constantemente monitoreándonos y revisando cómo es nuestra rutina, qué cosas podemos delegar, qué cosas podemos dejar de hacer y que hagan otros. Hay tiempos y tiempos. Yo sé que hay tiempos en que van a tener que hacer un tremendo esfuerzo, pero también hay congregaciones ya adultas y maduras donde ustedes pueden delegar parte de las actividades que hacen. No tienen por qué siempre hacerlas ustedes. Y también creo que eso tiene que ver con las expectativas que otros pueden tener sobre ustedes. Y eso también tienen que revisarlo. Lo que hacen, ¿lo hacen porque realmente ustedes quieren hacerlo? ¿O lo están haciendo porque si no se va a ver mal que la pastora no esté o que el pastor no esté? Entonces son esas preguntas. Yo sé que los pongo en una situación difícil, pero creo que es necesario que se pregunten, ¿esto que estamos realizando lo puede hacer otro? ¿Yo necesito descanso? ¿Tiene usted un día de descanso? Porque el fin de semana se trabaja más que en la semana. Y especialmente aquellos que trabajan fuera de casa y que después el fin de semana tienen que seguir trabajando en la iglesia. Yo creo que en particular es las personas que realizan esa doble función tienen que ser súper cuidadosas porque no pueden despreocuparse de ustedes, de sus esposos o esposas, de sus hijos y tampoco de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo hacemos todo? No es fácil, pero sí se puede, en la medida que nosotros aprendemos a hacerlo de manera sabia, buscando del Señor. Eso, mis estimados. Si alguien quiere comentar algo. Pastora Yester. Ay, hermana. Hermana Yester. Gracias. Sí, bueno, Dios le bendiga. Desde ya agradeciendo su exposición. Esto nos hace mucha falta, nos ayuda mucho. Y quienes hemos aprendido por la escuela del porrazo, realmente es bueno que esto se transmita a los demás para seguir edificándonos, creciendo en el amor de Cristo. Y toda la verdad, hermana Yester, toda la verdad que antes mirábamos con prejuicio a los psicólogos cristianos, los psicólogos los mirábamos con cierto, con reojo, pero por algo Dios ha entregado el conocimiento, la ciencia para mejorar. ¿Y qué mejor aplicarlo a la luz de la palabra de Dios? ¿No es cierto? Y con esas herramientas tan importantes que usted nos ha entregado. Desde ya, infinitas gracias, hermana Yester. Esto es digno de entregarlo, creo que en una plenaria, a todos los pastores de nuestra entidad. Dios le guarde. Gracias. Gracias, pastor. Agradezco mucho sus palabras porque usted como profesor, yo sé que puede hacer un aporte tremendo y yo, como lo dije en la clase pasada, yo no soy profesora,
pero acepté el desafío conociendo mis limitaciones, pero sé y tengo convicción de eso, de que el Señor cada día nos está dando más herramientas para crecimiento espiritual, y porque también venimos de una escuela donde sí, era difícil, no, estas cosas no se veían, y si bien es cierto hoy día hay tanto conocimiento, también hay que depurarlo, porque no todo lo que se dice tenemos que siempre verlo a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra en relación a eso? Y esa es mi motivación. Otra cosa que me gustaría, y voy a aprovecharme en esta instancia de preguntar de las cosas que hemos visto, ¿qué considera usted que ha sido relevante? Yo sé que usted como profesor tiene mucha información y maneja muchos conceptos que se han plasmado de alguna forma aquí humildemente, pero ¿qué considera usted que es relevante destacar? Porque si usted me está diciendo una plenaria, entonces ¿de qué está? O sea, como para considerar. Yo creo el autocuidado. El autocuidado. Médico, cúrate a ti mismo, dijo el Señor. Y creo que por ahí parte la cosa, de uno mismo, ¿ya? De uno mismo internamente, cómo está. Y creo que sería de mucha utilidad un enfoque del autocuidado pastoral. Ok. Sí, bueno, de hecho, cuando uno estudia y revisa y se capacita en esta área, y yo lo decía al inicio de la clase, una de las primeras cosas que a nosotros los psicólogos nos enseñan es que nosotros somos nuestra propia herramienta. Por lo tanto, debemos ser súper cuidadosos. Y es verdad que hay muchas técnicas, pero igual nos pasan la cuenta. Entonces, nosotros, por ejemplo, los psicólogos siempre estamos siendo supervisados por otros psicólogos. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que uno no maneja todo, no sabe todo, y hay líneas de trabajo y uno se especializa en distintas cosas. Entonces, creo que eso también es importante dentro del trabajo pastoral, reconocer a aquellos que tienen más habilidad en ciertas áreas y aprender a manejarla. Ahora, creo que todo esto va muy de la mano con ¿estoy yo dispuesto a ser supervisado? ¿Estoy yo dispuesto a ser aconsejado? Y bueno, el Señor nos ayuda a todos porque creo que todos tenemos que aprender de todos. Así que muchísimas gracias. Si no hay algún otro comentario, y si no hay alguna otra pregunta. Hermana Gester. Sí. Por acá. Hola, Señor les bendiga. Hola, a nuestros pastores en esta noche. Gracias al Señor. Y yo sé que es la última clase que tenemos. Me gozo por esta asignatura que tuvimos, que yo fui súper reacio, porque no sé si soy de la vieja escuela, a pesar que soy súper joven, uno de los pastores más jóvenes, pero yo tengo un conflicto con la psicología. ¿En qué sentido? De hecho, mi hija mayor entró a la universidad hace 2 años atrás, y ella quería en tercer y cuarto medio psicología. Yo le dije, hija, estudia cualquier carrera menos psicología. Menos. Porque la psicología, yo entiendo de mi ignorancia, sus bases de trabajo son totalmente distintas al cristianismo y al evangelio. Entonces iba a ser muy difícil para ti, hija, si ya la vida universitaria es difícil, porque
a Dios lo sacaron del colegio, de la universidad, en todas partes, iba a ser un conflicto mucho mayor. Iba a tener muchas posibilidades de incluso desertar del evangelio, porque los principales líderes de la psicología son todos ateos. Entonces, ¿cómo lo hizo usted, hermana Hester? ¿Cómo fue su lucha interna, externa en la universidad que finalmente hoy día nos entrega este tema? Porque incluso yo anoté alguna apunte, corrígeme usted, ¿ya? Yo entiendo que la psicología ayuda a identificar que el problema tiene que ver con el pasado o con las situaciones externas durante la vida, incluso con los genes. Y eso no hace responsable a la persona. No le da esa responsabilidad. A diferencia del cristianismo o el evangelio, que lo primero que dice que el problema somos nosotros, que es la persona, lo primero, que es responsable, lo hace responsable, a diferencia de la psicología, como que todo el resto es responsable, menos la persona, el individuo, pero el cristianismo es distinto, que la persona debe ser responsable y que debe dejar de pecar, debe pedir perdón al Señor. Incluso el evangelio nos fuerza a buscar a Cristo para pedir perdón y salvación. Entonces, por eso yo tenía esa retención hasta el día de hoy respecto a la psicología. Entonces, yo sé que está en la psicología pastoral hoy día. Muchos de los temas que usted nos entregó en estas 8 clases estaban súper bien orientados a nosotros, como distinto a la psicología normal que uno puede escuchar, leer. Insisto, por esto, próceres, si pudiéramos decir, de la psicología, son todos ateos. Por favor, si me puede... Ya, ok. En esa orientación. Ok, bueno, yo ya me voy a tomar unos minutos para contar lo siguiente. Yo vivía en Concepción y un día me vi caminando en la calle con todos los signos, hoy día lo sé, con todos los signos de una depresión. Y por la vereda de enfrente iba una persona que yo pude leer exactamente, iba en la misma condición mía. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo es posible que yo me sienta así si yo te tengo a ti? Entonces, empecé allí, hubo un cuestionamiento interno y yo entré a estudiar al seminario, ni recuerdo el nombre en este minuto, de Concepción, que el profesor, un seminario cristiano, se llama Comunidad Teológica. Entonces, mi primer profesor fue un profesor de filosofía, que era pastor bautista. Y el segundo profesor que tuve era psicólogo, y era el hermano de Patricio Fres, Cristian Fres. Y después mi tercer profesor fue un sociólogo, que era un misionero de Irlanda. Entonces, yo quedé, bueno, el profesor de filosofía dijo, los que entran a estudiar al seminario, algunos salen incluso más ateos que los propios ateos. Y yo así como plop, yo como pentecostal, ustedes comprenderán el clic que me hizo. Ya, pero para resumir, nos cambiamos de ciudad, por lo tanto yo no pude seguir estudiando. Pero me hizo mucho sentido la explicación de esos 3 profesores, de cómo entender al hombre y cómo el hombre, si bien es cierto, toda la medicina, toda la ciencia nace desde de hombres cristianos, no de ateos. Y efectivamente Freud, que es el padre del psicoanálisis, ¿ya?, es un ateo. Y hay otros tantos que son ateos, pero también dentro de la psicología tenemos hombres que son cristianos. Y uno de ellos, no sé si ustedes han leído El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank,
Él era un judío que estuvo en un campo de concentración y se dio cuenta que todos morían, pero ¿quiénes no morían? Los que tenían una esperanza. Él como judío. Y entonces desarrolló una técnica que se llama logoterapia. Y ¿qué quiero decir con esto, pastor? Yo entiendo su aprensión y la respeto. Pero, de nuevo, cuando mi primera clase, y aquí está mi respuesta, mi primera clase fue de epistemología. Yo ni siquiera había escuchado esa palabra en mi vida. Entonces, cuando mi profesor, que era un doctor, era capísimo, él nos habla, y él era ateo, y habla de epistemología que yo ni siquiera tenía idea qué era. Finalmente, él dice, siempre hay un sentido para las cosas, nada pasa por casualidad. Y él dice la siguiente frase: en mi clase no existen preguntas tontas, existen tontos que no preguntan. Y yo, o sea, con eso ya partí, yo dije, aquí yo tengo que preguntar todo. Y efectivamente pregunté de todo. Yo no sé si me tocaron muy buenos profesores, pero yo tenía profesores ateos que yo se los dije en una de las clases, que decían, si usted habla con un pastor o con un sacerdote, eso le ayuda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que el hombre se desnude frente a... No estoy hablando de que nosotros vayamos por la vida contando todo lo que nos pasa, pero el poder compartir con un otro, conectar con otra persona, saber que Dios está ahí y cuál es el prisma que yo le doy. Porque lo que nos pasa a nosotros, nos pasa sea católico, evangélico, ateo o quien sea, porque Dios nos formó de una forma y contra eso no hay ley. O sea, no va a cambiar. El hombre tiene una forma de pensamiento y que en la medida que nosotros nos entendemos y hay una psicología que podemos revisar a través de la palabra, yo no quiero psicologizar la Biblia, pero la Biblia me muestra muchas formas de reacción del ser humano que tienen que ver con lo que se estudia desde la psicología. Por ejemplo, cuando a mí me explican que el niño, su base está en los primeros años, eso yo dije, cuando me lo enseñaron, yo dije, pero si eso lo dice la palabra hace siglos, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo no se apartará de ella. O sea, lo que nos dan a nosotros cuando somos niños. Y aquí, yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy tan de acuerdo con usted cuando dice que nosotros no somos responsables. El hombre es responsable. Solo que cuando un niño ha sido violentado en su infancia, él no es responsable de ese acto. Él es responsable de qué va a hacer con eso en el futuro. ¿Ya? Y creo que de verdad le agradezco profundamente sus palabras. Pero para mí tiene que ver con cómo yo interpreto lo que estoy aprendiendo a la luz de la palabra. Y lo que no me hace sentido, lo dejo. Por ejemplo, yo pasé psicoanálisis, que es más complejo, y yo respondía para las pruebas lo que tenía que responder, pero tomaba lo que me servía y lo que no, lo dejaba pasar. Así lo solucioné. Amén. No, a mí me fascinó este curso, hermana Hester, así que me abrió un espectro que yo tenía bloqueado. No lo quería abrir. Pero hago eco en la palabra de Dios a través de Pablo, para examinarlo todo, retener lo bueno. Así que muchas gracias. Yo muy bendecido. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Gracias por la paciencia.